Se sabe que desde hace muchos años, Nintendo siempre ha luchado contra la piratería de sus IPs a capa y espada. Pero, ¿y si os dijera que ellos mismos te han vendido una ROM pirata que descargaron de internet? La cosa cambia, ¿verdad? Así que sin más dilación, comencemos. Hace ya algunos años salió una noticia un tanto curiosa, de que al parecer Nintendo nos había vendido un Mario pirata en la tienda digital de Wii. Hablamos del Super Mario Bros. De la NES sin ir más lejos, pero ¿es esto cierto? Por desgracia, hoy en día hay mucha menos información que antes, ya que lo que he podido encontrar es en inglés, y rebuscando bastante entre las profundidades de internet, ya que como a esto a Nintendo no le conviene que se sepa, mucha información se acabaron perdiendo. Lo curioso es que el Mario de la NES de la tienda digital funciona a 60 FPS en vez de los FPS nativos de la NES, corriendo igual que la versión pirata de dicho juego. Os pondría un vídeo de esto, pero este vídeo ya no se encuentra en internet. Es Lost Media. Ya os he dicho que Nintendo ha intentado sepultar este caso, pero eso ya canta bastante. Y a raíz de esto, hace ya varios años, un día unas personas, las cuales no aparecen en el artículo, solo aparece el redactor, el cual se llama Chris Brad Pitt, compraron el Super Mario Bros. De la NES, de la tienda digital de la Wii, y para comprobar su código usaron una Wii casera para copiar los archivos. ¿Y qué se encontraron? Pues con esto. Vale, esto no nos dice nada aún, pero empezaron a buscar un archivo en concreto, el 0000001.app. Esto es básicamente de la NES y no es raro, ya que la consola virtual es un emulador de NES. Y calmaros que con esto no pasa nada. Es normal y legal que las compañías usen emuladores propios legalmente creados por ellos para que puedas jugar sus juegos antiguos en consolas modernas, aunque tengas que volver a pasar por caja cuando tú ya tienes ese juego, lo cual no es muy ético y tampoco muy legal. Pero buscaron un programa para ver el código y pasarlo a hexadecimal, ya que está en binario. No me voy a parar en esto, ya que son cosas de informática, pero en palabras más sencillas para buscar dentro de los ficheros. Hicieron una búsqueda rápida y se encontraron con esto. Y sí, a ojos de cualquiera esto puede no ser relevante, pero el encabezado es el mismo que creó Maraz Faizulin para el emulador de NES. ¿Que quién es Maraz Faizulin? Es un programador el cual ha creado varios emuladores de Nintendo. He estado mirando quién es y la verdad es que podría hacer un vídeo hablando sobre él, porque vaya crack el tío. Volviendo al tema, contactaron con él y le pasaron los datos que habían obtenido para que él los comparara con varias versiones piratas y, sorpresa sorpresa, eran idénticas. En palabras de Maraz, existen diferencias mínimas entre los volcados de ROM, explicó Maraz, dependiendo de la versión del cartucho y de cómo se ha volcado. Si ve que su archivo NES no coincide con ninguno de los que se encuentran en línea, es probable que sea su propio volcado de ROM. Eliminar el contenido de la ROM del archivo de Wii que me enviaste y de hecho coincide con el archivo NES encontrado en línea. Quisieron hablar con Nintendo sobre este caso, pero Nintendo ha negado que esto sea cierto y no ha querido hablar del tema. Pero vamos, que Nintendo descargó su juego de Super Mario de esas páginas satánicas según ellos y luego te lo venden en la consola virtual de Wii. ¡Qué cosas! Ya que según su religión, si te descargas un juego, eres un pirata miserable. Pero, ¿y si ellos mismos hacen lo mismo y si encima te lo venden? Y sí, hay páginas que desmienten este hecho, pero es que son de la propia Nintendo, como Go Nintendo o Nintendo Shop. ¿Sopa de Nintendo? Así que de estas nos olvidaremos porque obviamente van a decir que no. Las he leído y ambas lo niegan, ya que es como si le preguntaras a un ladrón si ha robado a las 5 de la mañana en aquella joyería y te van a decir que no, aunque clarísimamente tenga un saco enorme a la espalda lleno de bultos con forma de joyas. Pero en cambio otras páginas que dicen que sí, además de que las de Nintendo ponen a un tal Tomohiro, el cual cree emuladores oficiales de Nintendo, quitándose a Faizulin de en medio, básicamente para decir que no han hecho nada malo, y como que ellos no han descargado una versión pirata de Super Mario y que son los buenos. Pero entonces, ¿por qué se hablaron de Super Mario Bros. Y no del resto del catálogo de la consola virtual de Wii? Si ese fuera el caso, todos los juegos de la tienda virtual tendrían que estar modificados para que funcionaran, ¿no? Pues lo que no tiene ningún sentido. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, y aquí es donde realmente está la verdad. Super Mario Bros. De NES salió en el año 1985 y el Final Fantasy... Espera, ¿por qué pones a Final Fantasy y Square? Square no tiene nada que ver. Espera que te lo explique, ¿no? ¡Qué impaciente!
Como decía, Final Fantasy VIII salió en el año 1999. Y sí, son cosas completamente diferentes, de compañías diferentes y sagas diferentes. Pero, ¿recordáis que hace unos años Square Enix anunció en un Nintendo Direct las remasterizaciones de varios Final Fantasies en Nintendo, ¿no? El 7, el 9, el 10 y el X2. ¿No veis algo raro? Anunciaron el 7, el 9, el 10 y el X2. Sí, por alguna razón el 8 no lo mencionaron. Y el caso es que no quisieran remasterizar el juego, donde Squall ahora es el chico más guapo del lugar. O León si habéis jugado Kingdom Hearts. Sino que simplemente perdieron parte del código. Final Fantasy VII se hizo con 8 motores diferentes para los distintos modos de juego, por lo que era un proyecto muy complejo. En el pasado, Square no disponía de un sistema adecuado para archivar y guardar su trabajo después del lanzamiento, por lo que las cosas se perdían y rápido. También pasó algo similar con el 8 y el 9, ya que en el 9 los personajes se ven más detallados mientras que los fondos algo pixelados. Básicamente, los fondos se perdieron y no solo le ha pasado esto a Square Enix, también a Konami con el Silent Hill Lost. Cuando Konami intentó desarrollar una versión HD de la colección de Silent Hill, tuvo que hacerlo a partir de código incompleto. La gente al saber esto se burló de Square Enix y lo veo fatal, al menos ellos explicaron lo que ocurrió. Podrían haberse callado y no habría pasado nada, pero es un estudio que siempre da la cara y dicen la verdad. Y por lo tanto les llevó un tiempo reescribir el código para que el juego saliera en consolas de nueva generación. Y si esto les pasó a Square Enix en el 1999 con Final Fantasy VIII, es más que posible que Super Mario Bros. Que salió en 1985 pudo ser que en vez de perder parte del código, Nintendo perdiera todo el juego, ya que hace años las cosas se perdían con mucha facilidad. Ya que hoy en día en 10 años se avanza mucho, pero hace años los avances iban a paso de tortuga. Y en 1985 obviamente no se hablaba de relanzamientos o remasterizaciones o remakes, por lo que no dispondrían de ningún sistema para almacenar el código de sus juegos, ya que Nintendo no empezó como desarrolladora de videojuegos, sino que eran una pequeña empresa donde vendían cartón, cartas, concretamente cartas Hanafura. Y aquí hago un pequeñísimo inciso por si os interesa. El Hanafura es una baraja de cartas Karuta. En Año Nuevo los japoneses juegan al Karuta, un juego el cual consiste en una persona leyendo la descripción de una carta, generalmente suelen ser de animales, y los demás tienen que cogerla antes que el rival. Quien más cartas tenga es el vencedor. Si queréis ver de qué va el juego y echaros unas risas, miraos después del vídeo la primera parte del capítulo 303 de Bleach, donde algunas mujeres de la Asociación de Mujeres Shinigami se enfrentan a algunos de la Asociación de Hombres Shinigami. Aunque no sepáis de qué va el anime, os vais a reír mucho, os lo aseguro. Así que dicho esto, continuemos. Por lo que en definitiva, en vez de decir que no podían vender el Super Mario Bros. De NES, porque no lo tenían básicamente, decidieron vender una copia pirata en la tienda digital de la Wii. Total, nadie se va a dar cuenta, pensaría. Así que ya sabéis la verdad. Mucho criticas la piratería, pero luego ellos vendrán y te venderán una copia pirata descargada de internet. Lo de Nintendo ya... Lo que yo siente se llama obsesión. Porque muy seguramente, si no existiera la piratería, muchas cosas se perderían. Pero eso sería tema de otro vídeo futuro porque habría mucho que desglosar. Así que es mejor ser sinceros como Square Enix que ser Nintendo y venderte piratería. Podría haber pasado el tema, pero siendo la empresa que es, protegiendo sus IPs y luchando contra las malvadas páginas de piratería, de las cuales descargaron el Mario Bros. Pues otra cosa que tenía que salir a la luz, como el vídeo que hice la semana pasada, el cual os dejaré en la descripción por si os interesa. Porque, sin comentarios. Y ojo, que no estoy en contra de que una compañía proteja sus IPs, están en su derecho. Pero cuando se trata de una compañía que se ha quejado y puesto tantas denuncias, quejas y demás, y que luego vengan y te vendan un juego que lo han descargado de internet, pues muy ético no es. ¿Qué pasó con el dicho de que hay que predicar con el ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Que si eres una empresa multimillonaria que solo sabe quejarse de todo puede hacer lo que le salga de las pelotas? Eso sí que no lo tolero. Hubiera sido muy gracioso que si nadie hubiera subido el Super Mario de la NES, muy probablemente este juego se hubiera perdido para siempre. Así que nada más, suscribiros, like y campanita, porque si este vídeo os ha gustado no podéis perderos el del próximo día, que será también sobre nuestra querida Nintendo, o dicho de otro modo, vuelta a buscar en las profundidades. Adiós amigos y nos veremos muy pronto.